Buenos días, amados hermanos, hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría de estar con ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos ha concedido. He estado esperando este día para estar con ustedes, tanto en la congregación San Pablo como todos los que nos visitan en este momento, en cualquier lugar que usted esté. Que Dios le bendiga y que la presencia del Señor sea con usted, que su palabra sea atesorada en su mente y en su corazón. ¿Qué le parece si damos comienzo entonces a este mensaje, como siempre lo hacemos, honrando las Santas Escrituras? Y todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella, porque creemos que la palabra de Dios es poderosa, una espada de doble filo que está para llegar hasta lo más profundo de cualquier corazón. Me da mucho gusto, como dije, estar con ustedes. Esta mañana quiero compartir este mensaje en el cual hemos titulado: cuando tú y tu nación se olvidan de Dios. Espero que me acompañe durante todo este tiempo, en los próximos minutos. Se cuenta una anécdota de aquel famoso boxeador Muhammad Ali, que todos conocemos, fallecido ya. Se cuenta que en una ocasión él abordó un avión y estando ya en su silla, en su asiento, a punto de despegar, el asistente de vuelo vino y le dijo: campeón, necesita abrocharse su cinturón de seguridad. Ali siguió en sus asuntos, pasó la segunda vez, la tercera vez y le dijo lo mismo, la cuarta vez, y el campeón no hacía caso. La quinta vez la asistente de vuelo le dijo: señor Ali, póngase el cinturón de seguridad. Y él le contestó: mire, Superman no necesita cinturón de seguridad, ya que así le llamaban a él. Y ella lo quedó viendo y le dijo: señor Ali, campeón, yo sé que usted es grande en su carrera, pero si Superman estuviera aquí no necesitaría estar en un avión. Usted sí, y usted no es poderoso, así que mejor abróchese el cinturón. Sabe, amados hermanos, que algo así somos nosotros. Nos creemos muy poderosos, pero delante de Dios no. Hay algo que debemos notar sobre nuestro mundo y nuestras naciones en este tiempo. Han habido tantos cambios y se han producido tan rápidamente estos cambios que a menudo ni siquiera nos detenemos a pensar en las consecuencias que estos cambios podrían afectar nuestra vida. Y a medida nuestra nación o nuestras naciones que están avanzando con la tecnología, que sí es buena, gracias a Dios, pero también vamos cambiando a la misma vez. Y muchos nos vamos alejando de Dios a medida el tiempo avanza y la tecnología se apodera de todo. Me hace recordar aquel pasaje bíblico en Daniel capítulo 12 versículo 4 que dice de esta manera: muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Y parece que ya estamos en ese aumento y corriendo con la tecnología instantánea de un lado para el otro. Me hace pensar, por ejemplo, en el libro de Génesis también, que registra la historia famosa de la Torre de Babel. Ya muchos estamos familiarizados con esta torre histórica. Para muchas personas como usted o como yo, este evento que se registra en el primer libro de la Biblia podría parecernos no tan terrible, sino algo histórico. Y otros quizás nos preguntamos: ¿por qué Dios tomó estas decisiones? El problema, amados amigos, hermanos, congregación, el problema no era
el plan de construcción, sino el desafío a Dios y a adorarse unos a otros, como lo estamos viendo en esta historia, adorarse mutuamente o adorarse a sí mismo, y esto lo sacó de control a toda aquella generación. Comencemos entonces a ver un poquito de esta historia en Génesis. Si usted recuerda la primera lectura que fue leída, Dios había dado instrucciones muy específicas a la raza humana, principalmente a Noé y a su descendencia. Y dice la Biblia, mírenlo conmigo, dice la Biblia: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra. Esas son las instrucciones de Dios. Dios los envía: vayan y llenen la tierra, multiplíquense. Eso me hace recordar también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 28, verso 19 al 20. Dice el Señor Jesús: por tanto, las mismas palabras de Dios en Génesis: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, dice Jesús, y yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. La gran comisión del Nuevo Testamento y la gran comisión del Antiguo Testamento es la misma. La misión de los hombres de aquel entonces era sensibilizar y civilizar al mundo, establecer en la tierra el gobierno de Dios, un gobierno de justicia, una sociedad donde se caracterizaba y debía de caracterizarse por la paz, la concordia y el amor. Ese es el carácter también de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. La paz, el amor, la misericordia. Y usted conoce el carácter de Jesús. Pero en lugar, tanto en el pasado como en el presente, de seguir las órdenes de Dios, dice la Biblia en Génesis que intentaron entonces hacer todo lo contrario. Déjenme recordarles el pasaje que ya fue leído. En Génesis 11:4 dice: y dijeron, todas estas personas dijeron, léalo conmigo: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Noten. Y note las palabras: hagámonos de, lo dijo, renombre. O sea, nombre sobre nombre. No nos gusta el nombre que Dios nos dio, hombre, otro renombre. Por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. ¿Recuerda lo que Dios dijo? Llenen la tierra, vayan. Y estos dicen: por si nos perdemos en la tierra o nos esparcimos, es necesario tener un lugar de encuentro para regresar. Dios ya les había dicho que llenaran la tierra. El hombre siempre es desobediente. Mira el siguiente verso. Así que Dios, como todo lo ve y lo escucha, aunque usted no lo crea, piensa que Dios no lo escucha a usted, que Dios no lo ve, sí lo ve y lo escucha. Así que descendamos allá y confundamos su lengua. Había un solo lenguaje, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Génesis 11:7 está en la Biblia. En vez de salir, como dije al principio, en vez de esta generación salir para que el nombre de Dios sea conocido y sea glorificado en toda la tierra, se quisieron hacer un, ¿recuerda? Renombre.
O sea, en vez de confiar en Dios para que los defendiese de sus enemigos mientras las generaciones se iban multiplicando, pusieron su confianza en la nueva tecnología de aquel entonces. Sí, había tecnología. Aprendieron a hacer ladrillos. Sí, ladrillos de tierra mezclados, dice la Biblia, si usted lee la historia, con asfalto. O sea, encontraron petróleo y mezclaron estas cosas y se dieron cuenta que podían hacer ladrillos, y específicamente dice la Biblia que los quemaban y se fortalecían estos ladrillos, y empezaron a darse cuenta que entonces con la tecnología moderna de aquel entonces podrían hacer una torre tan alta que podrían meter la cabeza en el cielo. Y todos en coordinación decían: pongamos ladrillos, pongamos ladrillos, pongamos ladrillos. Y va a haber ese Dios, que Él no es el único que puede hacer las cosas, ni es el único sabio. O sea, en vez de confiar, como dije, en Dios, confiaron en sus ladrillos. Los mejores ladrillos del oriente los tenemos nosotros, con la marca rebeldes, pecadores. Construir ladrillos, amados hermanos, estaba en el corazón de ellos. Este era el avance, y no era un avance malo, claro que no. Dios le dio sabiduría al hombre para que avanzara, para que construyera también sus casas y sus edificios, pero no para su gloria, sino para la gloria de Dios mismo. El problema es que dijeron: hagamos una torre para que no nos perdamos y nos sirva de punto de encuentro. Desobedecieron a Dios. Era una prueba que pretendían desobedecer entonces públicamente los mandatos de Dios después del diluvio. Pensaban que ellos tenían poderes divinos para llegar al cielo. El deseo de Dios es que ellos construyeran, sí, se establecieran. Dios no tiene problemas con eso, pero que establecieran sociedades justas y apacibles. Pero comenzaron a construir imperios donde los más débiles serían oprimidos y explotados por los más violentos y prepotentes, como lo estamos viendo en nuestras sociedades y en muchos países del mundo que están olvidando a Dios. Querer construir un legado y un renombre para nosotros mismos y tratar de ponernos al mismo nivel de Dios es lamentable. La verdad es que tanto países enteros como individuos, lo acabo de decir, continúan en lo mismo todos los días. Intentar subir al cielo no es lo que Dios quiere, no es así. Intentar subir al cielo para apoderarse del poder divino era una locura. En su afán de tener poder para dominar a otros es lo que ellos buscaban. El carácter del diablo, la personalidad de Satanás. Quizás Dios hubiese dicho: ojalá hubiese sido con la finalidad de buscar una íntima comunión con su propio Creador, con Dios mismo, sino todo lo contrario. Buscaban inmortalidad para sí mismo, así como los hombres de hoy se creen que nunca serán enfrentados por Dios. Han querido minimizar a Dios. Hemos sacado a Dios de todas instituciones civiles y gubernamentales. Queremos decirle a Dios: usted se queda en ese lado, porque usted es opción para el que quiera creer. En vez de meterse el cielo en sus cabezas, quieren meter sus cabezas en el cielo. Y así no es. Ellos querían un renombre, y el renombre que consiguieron fue el renombre que usted puede ver ahora ahí en su pantalla: confusión. Sí, confusión. Eso significa Babel. Por eso
Muchas personas llevan ese apellido Babel. Sí, están confundidos, viven confundidos, les cuesta definirse qué son. Siguen confundidos por las mentiras del diablo. Para aclarar las cosas espirituales y morales es bien fácil. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No sigas confundido. No pretendas ser como Dios. No lo lograrás. Pero no importa cuánto la humanidad quiera impresionar, a Dios nunca lo vamos a impresionar con nuestros pecados. Ni se compara con su obra, las obras de los hombres. No importa lo que hagamos, la verdad es tarde o temprano, Dios tiene que bajar otra vez para destruir el ego, la arrogancia, la idolatría del hombre y todo aquello que ha usurpado el lugar de Dios. Así va a ser. Dios ya bajó y confundió las lenguas. No tiene problemas en bajar otra vez. Ya lo hizo. Ahorita le voy a explicar. Mire cómo es Dios con sus hijos. Lea conmigo este pasaje de Deuteronomio 8, 11 al 14. Cuidado, dice Dios, cuidado, no vayas a olvidarte del Señor, tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. Si se da cuenta, no vaya a hacer que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tengas aumente. Versículo 14 dice: tu corazón se enorgullezca. Note, y te olvides del Señor tu Dios. Mire qué fácil. Dios nos tiene que recordar que no nos olvidemos de Él. Yo no sé si usted se está olvidando de Dios o ya se ha olvidado de Dios y por casualidad no se está viendo. Pero si es así, Dios ha querido hoy que usted lo recuerde. Amados hermanos, si nuestros logros como persona y nación no apuntan a Dios, entonces realmente estamos construyendo un ídolo para nosotros mismos. Pensamos que no necesitamos a Dios. No hay cosa más tremenda, más horrible y más aterradora para el que no tiene a Dios, a Jesús en su corazón, que cuando Dios mismo baje a juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo nos ha dado una gran entonces libertad, ¿verdad? Así lo dijo Él. Pero las sociedades de hoy y del pasado la maneja y la malinterpreta terriblemente. La libertad no significa que podamos correr haciendo lo que queramos y saliéndonos con las nuestras. Hagámonos una torre. No, la verdadera libertad es la libertad de que no tenemos que satisfacer las demandas del mundo o las exigencias del mundo o del mundo que no tiene a Dios. No, las exigencias que usted y yo o lo que Dios nos dice es lo que debemos entonces hacer. Sígueme, dice Jesús. Quiero compartir brevemente unos ligeros puntos en esta mañana. Número 1. Muchas personas piensan que no necesitan a Jesucristo cuando logran o tienen éxito en la vida. Yo no sé cómo usted medirá su éxito, porque esto se mide. Pero supongamos que usted es triunfante en muchas cosas, ya sea en lo poco o en lo mucho.
Si usted piensa que no ha necesitado a Dios y que cada mañana usted se levanta porque usted tiene que ir al trabajo, a la fábrica, lo que sea, y usted no necesita a Dios, usted tiene un problema. Un día lo va a necesitar. Vaya y no sea tarde. La necesidad de buscar, clamar a Dios disminuye cuando piensas que no puedes hacer la vida por ti mismo. Cuando puedes hacer la vida por ti mismo. Como que somos capaces. Muchos de nosotros tenemos una torre de Babel y la queremos construir cada día. La gente de hoy quiere ser la fuente de su propio éxito. Como que si nosotros tuviésemos la capacidad en todos los aspectos para decirle a Dios, no te necesito. Recuerde la lectura del Evangelio. Recuerda al hombre rico que leímos el Evangelio hace unos minutos en Lucas 12, 16 al 20. Sí, desde este hombre, él tenía muchas riquezas, tenía muchos graneros y tenía cosechas, y este hombre tuvo un buen año y dijo, bueno, tengo tanta cosecha que no tengo espacio, voy a construir más graneros para meter más nuestros granos, y como yo tengo tanto, dice él, pero mejor se lo voy a leer porque para que vea que no es palabra inventada. Si Dios lo dice, vale más que lo crea. Y dice la Biblia en versículo 9, y miré, note la primera expresión de él, y me diré a mí mismo. No dijo, y le diré al Señor, no, a mí mismo. Es como cuando usted se levanta en la mañana y se va a trabajar, ni buenos días le dijo a Dios, a Jesús. Me diré a mí mismo, ya puedes descansar, mi alma. Pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Casi le pega el coronavirus, pero le fue peor. Ahora pues, a comer, a beber, a disfrutar. Es como decimos aquí, a darle rienda suelta al cuerpo, hacer todo eso. Pero Dios le dijo, cuando Dios habla las cosas cambian totalmente. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. En otras palabras, necio, vienen por tu alma. ¿Y para quién será lo que has guardado? ¿Se da cuenta? Abra los ojos, escuche la palabra del Señor. Dios no tiene problemas, hermano, hermana, amigo, con que usted prospere. Dios tiene problemas con que usted lo haga a un lado. La idea moderna de un hombre hacerse a sí mismo es contraria a toda la Escritura. Pablo lo dijo de esta manera, pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En su deseo de liberarse de Dios, los hombres, las personas quisieran borrar la distinción entre creador y criatura, o sea, dependencia de Dios. Por eso Jesús lo dijo en su primer sermón. Me encanta decirlo casi en todos los sermones: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los que tienen necesidad de Dios y dependencia de Dios. Amados hermanos, Dios es trascendente. Él existe por encima de todo y más allá de todo y de toda su creación. No se confunda. Si está confundido, lea la Biblia. Se valora la independencia, la libertad, pero hacemos una definición incorrecta de independencia y de libertad. Es como los adolescentes de todos los tiempos. Quizás usted lo vivió, yo lo viví y quizás sus hijos lo están viviendo. Pero una de las características de esa edad quieta es que quieren independizarse de sus padres mientras viven en casa con ellos. Y dependen totalmente de ellos. Quieren que sus padres le digan no quieren que le digan qué hacer o dónde ir. Pero sí quieren que papá y mamá paguen la casa, su habitación, y que les compre comida, que les pague la gasolina del carro, que les pague el seguro, que les pague todo. Creemos que eso es una tontería por parte de los adolescentes, querer la independencia sin dejar de ser dependientes.
Pero eso a menudo es cierto para muchos de nosotros, los hijos de Dios. Queremos ser independientes de Dios y no queremos que Dios nos diga qué hacer, pero dependemos constantemente de Él. Parece que esa cualidad de la adolescencia no se nos va a pesar de la vejez, porque tenemos una torre de Babel aún adentro. Ser libres como nación no nos da el derecho a abusar y a pensar que debemos escoger a Dios o no. Dios, amado hermano, no es opción. La Biblia dice en Salmos 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es. Si la nación es bienaventurada porque su Dios es Jehová, entonces los que viven en la nación también son bienaventurados. La libertad que tenemos es porque Cristo gobierna totalmente. La nación que ha puesto a Dios a un lado, como que si fuese Dios ofensivo y el nombre de Cristo ofensivo, está destinada a quedarse sin sus graneros de bendición. Dios le dará esos graneros. Necio, esta noche vienen por tu alma. Así que, amados hermanos, hermanas, nuestra labor como cristianos en este tiempo difícil, ya sea de pandemia o cuando pase la pandemia, es remostrar el amor de Jesucristo. Nuestra labor no es ir a violentar nuestras ciudades como cristianos. Nuestra labor es mostrar la paz como cristianos. Se lo voy a recordar porque la Biblia así lo dice en Jeremías 29:7. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes, usted. Esa es la labor de la iglesia en nuestra nación o naciones. Por eso, número 2, siempre será una locura buscar la unidad, la paz y la prosperidad fuera de Dios. Por eso las capitales de las naciones no deben de reemplazar a Dios, es una locura, sino todo lo contrario, clamar a Dios, como lo hizo el rey de Nínive cuando sabía que venía juicio. Dios vendrá, Jesús vendrá. Cada nación debe de clamar, cada capital, cada hogar. Un gobierno no puede dominar a Dios, jamás lo ha hecho y no hay pruebas de ello, ni esconder a Dios, ni eliminarlo por completo, aunque lo quieran callar. O sea, una fachada de religiosidad no lo va a ser aceptable a Dios. Podrán pretender santidad, Dios conoce el corazón. Podemos ser muy litúrgicos con todas las rúbricas de una adoración, pero Dios conoce nuestros corazones. Podemos hacer penitencias de rodillas por cuantas millas o kilómetros querramos hacerlo, pero Dios nos impresiona. ¿Sabe lo que impresiona a Dios? ¿Y sabe lo que toca el corazón de Dios? Es cuando los hombres tienen un corazón contrito y humillado y son guiados por el Espíritu Santo, por Él mismo. Los humanos no pueden alcanzar el mismo nivel de Dios ni nunca lo harán. Es Dios el que extiende la mano. Por eso acercarse físicamente a Dios no garantiza lo mismo que el corazón. Jesús lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es acercarse a Jesucristo, el Dios que bajó del cielo para quitar toda la confusión nuestra, de nuestra mente y de nuestros corazones. Así lo dice la Escritura. Él bajó del cielo. Así como el día que
fundió las lenguas de la torre de Babel. Es el mismo Dios, con poder. Si pudo confundir a aquella generación y dar diferentes lenguas, Dios no tiene problemas en aclarar también las confusiones. Por eso, número 3, amado hermano, no importa todo lo que hagamos, Dios todavía tiene que, dígalo en casa, bajar. Sí, la Escritura dice que Dios va a bajar. Mira, las perspectivas marcan una gran diferencia en lo grande que se ve algo. No importa en qué esquina del mundo usted esté. Y quizá usted no está viendo a Dios por ningún lado, pero la perspectiva de arriba para abajo, el que así lo ve a usted y a mí. Impresionar a nuestros semejantes no equivale a impresionar, como dije, nada a Dios. A veces también el amor de Dios, mire cómo es, que nuestros malos planes también nos pueden llevar a Dios a intervenir directamente por nuestro bien. Así es Dios. Muchos quizás recuerdan la conversación de aquel sacerdote judío Nicodemo en San Juan 3. Sí, él tenía un problema, quería resolver cómo heredar la vida eterna. Lo malo de él era pensaba que haciendo las cosas podía heredar y tenía una confusión. Y entonces, pero mire, fue a Jesús y le dijo: aclarame la situación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y Jesús en una de esas le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Él quería meter la cabeza en el cielo y Jesús le dijo: no, nadie ha subido, solo yo he bajado. Para aclararte a ti lo que necesitas saber. Jesús puede aclarar lo que usted necesite saber también. Está en la Biblia, clarito, clarito. Todos los intentos del hombre de querer subir al cielo han fracasado. No me refiero al cielo azul, sino a llegar al trono de Dios. En otras palabras, la salvación y la vida eterna, escuche esto, y la vida eterna no se logran mediante nuestros propios empeños por adquirir conocimientos y secretos, poderes divinos, sino únicamente por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Él bajó del cielo para traernos reconciliación, el perdón de los pecados y la victoria sobre la muerte. ¿No le parece esa mejor noticia e inversión? Nuestra libertad está en Dios, no alejados de Dios. No se confunda. La libertad es una idea hecha por Dios, no por los hombres. Adán y Eva tuvieron esa libertad en el jardín del Edén y Dios les dijo: hay una sola restricción, no coman de ese árbol. Es todo lo que Dios les dijo, no coman. Y Dios caminaba con ellos. La primera mención de libertad está en la Biblia. Dios es bueno y quiere que el hombre sea libre, pero no libre para estar bajo el dominio de Satanás, sino libre para Él, porque el amor echa fuera todo temor. Dios nos da esa gran libertad, también nos dice las consecuencias, porque Él es todo. Amados hermanos, con esto quiere decir que la ignorancia bíblica no es excusa, ni es excusada, para Dios. Toda alma que pecare, de hecho morirá, dice la Biblia. Satanás sí vino a engañar y a distorsionar esa libertad que usted y yo tenemos, pensando que la libertad máxima es la libertad de mis deseos. Lo que yo sienta, lo que yo quiera mirar, esa es mi libertad. Podrá ser su libertad, pero no es la libertad que Dios quiere. Esa es cautiverio del diablo, porque Dios debe regir en primer lugar. Dios no se opone a que seamos libres, sino al contrario, quiere la libertad en todos los aspectos, pero Él en primer lugar. Por eso, amados hermanos, nadie subió al cielo, como lo acabo de decir, sino el Señor ha bajado. Amén. Solo Él ha bajado. Una vez más, la libertad es una idea hecha por Dios, no por los hombres.
¿Puede decir amén usted en casa por eso? La libertad es una idea hecha por Dios. Sí, Dios lo hizo, como lo acabo de decir. Y número 5, usted es regido por Dios, por el imitador. ¿Quién rige su vida? ¿Quién la rige? ¿Dios o quién? ¿O el diablo? El reino de Dios no tiene nada que ver con el reino del diablo. Dios gobierna tu vida o te la gobierna otro. La libertad distorsionada conduce a la idolatría y a la esclavitud y al pecado. La confusión en nuestras vidas a menudo está relacionada con nuestros intentos de independizarnos de Dios. La humanidad da un alivio falso y temporal, pero Dios, amados hermanos, Dios da verdadero alivio. Diga, verdadero alivio. Dios usa la confusión para evitar que escuchemos la voz equivocada, sí, del diablo, pero quiere que lo escuchemos a Él. La voluntad de Dios se cumplirá independientemente de nuestra respuesta a Él. Él es soberano y me encanta saber que Él es soberano porque Él rige no un país, sino todo el mundo y todo el universo. Ese es mi Dios. Y por último, Dios no permite la competencia de su creación. El hombre le quiso llegar al cielo por sí solos, haciendo una torre, y Dios se las derribó. Los seres humanos no tienen por qué desafiar o atreverse a ser como Dios. No tome atributos que no le correspondan. Crea en la Escritura y en la palabra dicha de Dios. Nunca tendrán la misma gloria. No importa los éxitos seculares o los triunfos seculares, nunca tendrá la gloria de Dios. Así lo dice la Biblia. Yo soy el Señor. Tú eres mi nombre. Ese es mi nombre. Yo soy el Señor. Este es mi nombre. Y no daré, dígalo, a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, dice Isaías, a nadie más. Dios es así, celoso. La humanidad tiene fe en sus habilidades y Dios se los va a derribar. Así que Dios va a exponer cualquier Dios que tengamos nosotros. ¿Cuál es su Dios? Donde está su corazón, ahí está su Dios. Ahí está su tesoro. Y todo es falso, 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 falso. Solo Dios es verdadero. Los países y reinos tienen la idea de que pueden construir sobre sus éxitos para siempre. Dios permite que tanto usted como los gobiernos tengan éxito, sí, pero todo es temporal porque todo va a pasar. Así es. Así que, amado hermano, no se eleve mucho. Bájese un poco. Dios lo quiere encontrar. Dios no está perdido. Entre Dios y usted, los perdidos somos nosotros. Necesitamos a Él. No sé si habrá dado cuenta, cuando más avanza la tecnología, más avanza el hombre en su tecnología, más independiente se quiere hacer. Ejemplo de ellos le voy a dar. La comunicación es excelente. Qué bendición tener los celulares, los teléfonos inteligentes y mil otras cosas que la ciencia ha avanzado. Nos facilitan la vida en cierta forma. Y está bien. Dios no tiene problema. Él le dio cerebro al hombre para usarlo en el bien. El problema es cómo invertimos y qué información viene a nuestras mentes. Mire lo que está pasando alrededor del mundo en la violencia. Muchos jóvenes, ¿sabe que jóvenes de 16 a 24 años de edad pasan por lo menos 3 horas y media al día en las redes sociales? No son malas las redes sociales, las estamos utilizando ahora mismo, pero muchas veces
en vez de ser educativas y en vez de aprender lo positivo, están siendo bombardeados por violencia, pensamientos que solo traen a la violencia. Usted lo ha visto en los últimos acontecimientos aquí en el estado de Wisconsin. Jóvenes queriendo tomar el lugar de Dios con armas, como que si Dios los ha enviado a quitar la vida. Sí, 3 horas y media al día. El promedio de los adultos, usted y yo, el hecho de que andemos 38 minutos al día no quiere decir que es una buena inversión. No, se lo voy a explicar por qué. Muchas veces en esos 38 minutos descuidamos lo que deberíamos de estar oyendo. Mire, muchos cristianos, como lo he venido mencionando en estos domingos, se alejan de su iglesia. Dice que porque está cerrada por el coronavirus, pero no invierten ni un minuto en unirse a los servicios de su iglesia. Ahí andan googleando, como se dice, o pasando por otros medios por todos lados. Y eso no es así. ¿Sabe qué? Quiero decir conclusión con esto, que al ritmo que vamos en los próximos años, una persona en la vida, estos jóvenes desde ahora en la vida, van a pasar 6 años y 8 meses de su vida que invirtieron en las redes sociales. Son las estadísticas, proyecciones. 6 años, imagínese usted. Si va a invertir usted, joven, ahora 6 años de su vida en las redes sociales, vale más que lo invierta absorbiendo cosas buenas que le van a llevar a una eternidad y no a la condenación eterna. De eso se trata. En este momento, las personas invierten al año 800 horas. Para el próximo, 930 horas en las redes sociales. Así que, conclusión: ¿vivirás por razón o por revelación? ¿Vivirá por lo que Dios dice o lo que le dice la información? ¿Vivirá según lo que piensan los demás o sigue lo que Dios declara en su bendita palabra? Nos preguntamos entonces por qué hay tantos problemas en esta sociedad última, en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias. Y el problema es la libertad. No la hemos entendido aún. No hemos entendido que Cristo es la libertad de todo. Podemos vivir en paz y ser mejores ciudadanos en cualquier país cuando la iglesia entonces tome su posición y como cristianos honremos a Dios y a los demás. Dios no quiere el abandono o la destrucción de sus ciudades, sino la transformación, el bienestar y la salvación. La libertad nunca significa la libertad de Dios y sus instrucciones, no. Llegará ese momento en la vida en que se nos va a acabar la gasolina entre más alto andemos. Y cuando se nos termine la gasolina de nuestros vuelos queriendo llegar al cielo, lo único que podemos decir allá arriba es: ay, Dios mío, voy para abajo. Así dice la Biblia. Y así dice la Escritura, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Palabra de Dios, no es invento mío. Lea la Biblia. Vendrá el juicio. O sea, hay un fin para todos nosotros. Por eso Jesús en la cruz, derramando su sangre, muriendo por usted y por mí, nos ha extendido sus brazos de amor y de compasión y misericordia, como se la extendió a aquel hombre al lado de él. Estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa, esa es la libertad, esa es la máxima expresión del amor. Y todos los ciudadanos debemos de recordar a esa cruz para entonces compartirla. Eso es lo que este mundo necesita. Por eso, cuando usted y su nación se olvidan de Dios, es un gran problema para usted y su nación. Jesús nos espera.
abra su corazón. Es todo lo que hay que hacer. Para entonces haya paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como el mundo la da. Amén.